Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sailaku y hoy estamos en el episodio número 15 o 16 de Emprendiendo a Muerte. Y es un episodio muy especial porque no solo vamos a hablar de cómo las mujeres se lanzan a emprender o pueden emprender, sino cómo, además de ser mujer, siendo mamá, se puede y se vale emprender. Tenemos un invitado muy especial que ella es Amaya Armendáriz de Besotán. Es una marca de fulares española y que, bueno, ahora están trabajando y desarrollando todo este emprendimiento en Alemania. Y bueno, nos va a contar su historia de emprendiendo a muerte, de todo lo que ha tenido que pasar, lo que ha hecho para poder, tener estos resultados en este proyecto, en este emprendimiento. Entonces, sin más, quiero agradecer a Maya por estar aquí en el episodio número 16, si no me equivoco, de Emprendiendo a Muerte. Yo sé que, Maya, tú entiendes claramente lo que es emprender a muerte porque sabes lo que es escalar a muerte. Alguna vez practicaste, no sé si aún sigues practicando la escalada. Y el término, ¿no? De que es cuando te subes a la roca, no hay vuelta atrás, es decir, escalas hasta que ya no puedas más y te caes. Pues de esto se trata Emprendiendo a Muerte. Básicamente es que cuando tú te lanzas a emprender, si tienes opción B, C y D, pues no te vas a lanzar realmente de lleno, sino vas a dudar, no vas a tener resultados, te vas a quedar a la mitad. Entonces tienes que lanzarte con toda y creo que es cuando los resultados empiezan a ver. Obviamente hay que ser paciente y demás. Pero entonces, sin más, quiero presentar a Maya. Amaya es una amiga, una persona que conocí hace, yo creo que unos 10 años. 10. Yo creo que unos 10 años más o menos, donde estuvo de visita en México estudiando. Y bueno, ahí nos conocimos a través de la escalada en roca. Bueno, una experiencia interesante, muy chévere. Y hoy, después de 10 años, o hace un tiempo, me la encuentro que también está en el tema de emprendimiento. Y es por eso que está aquí hoy. Así que, Amaya, bienvenida y me gustaría que empezáramos contándonos un poquito de quién es Amaya y qué es Besotán. Bueno, pues gracias por la presentación. Para las que siguen desde mi perfil, pues bueno, ya habéis oído de qué nos conocemos. Y bueno, pues yo soy Amaya. Estudié biología. La vida, bueno, pues me llevó un poco primero por, digamos, el camino habitual, ¿no? Me licencié, encontré un trabajo, me puse a trabajar. No era, no sé, trabajaba en una multinacional farmacéutica y, no sé, de niña nadie dice, yo de mayor quiero ser visitadora médica. No era algo que yo me había planteado en la vida, pero bueno, llegó así y bueno, pues estuve trabajando en eso durante mucho tiempo. Y bueno, con la llegada de mis hijos, yo soy madre de dos niños, mi hija tiene 8 años ya, hace tiempo de aquello, Wow. mi hijo tiene 5. Y bueno, pues la maternidad me cambió un poco la perspectiva. Y bueno, pues empecé a pensar que a lo mejor lo que estaba haciendo no me gustaba mucho. Y bueno, pues con la llegada de mi segundo hijo me planteé cambiar un poco de rumbo y la verdad es que lo que ahora estoy haciendo de forma profesional en un principio empezó como un hobby. A mí yo porté a mis hijos, o sea, llevé a mis hijos en portabebés y era algo que me gustaba, que me sirvió mucho en mi maternidad. Y bueno, pues me gustó encima con mi enlace, o sea, con la unión que tengo con México, porque mi marido es mexicano. Pues también tenía, bueno, pues con los rebozos y demás, pues mucho contacto en ese sentido y entonces me pareció que podía traer un poco lo que encontré en México en ese sentido aquí. Y cuando... ¿Perdona? No, no, súper. Y bueno, no solo empezó un poco como, bueno, pues como una cosa más de un producto, pero luego decidí formarme un poco para poder asesorar mejor a mis clientes y al final pues me atrapó lo segundo más que lo primero, que es asesorar y todo lo que aporta. Y cuando me quedé sin trabajo, decidí que iba a hacer de eso mi emprendimiento y que era a lo que le quería dedicar mi energía. Y aquí estamos.
desde hace casi 5 años. Súper. Bueno, interesante, porque entonces partes de la idea de empezar a utilizar esta, no sé cómo se llama, herramienta, ¿cómo podríamos decirle? Porque nosotros en casa también tenemos Fular, sabemos lo útil que puede ser. Hasta ahora tenemos un hijo, entonces seguramente ya con dos entenderemos que uno lo podemos cargar y el otro podemos tener las manos libres para hacer muchas cosas. Pero entonces empieza todo este cuento y toda esta historia de emprendimiento, primero por buscar una herramienta que te permita hacer práctica, seguir haciendo tus cosas, y de ahí tú encuentras un valor adicional. Dices, estás trabajando, te quedas sin trabajo y dices, bueno, a partir de aquí yo puedo hacer algo más que es emprender. Es interesante y además es curioso porque normalmente creemos que para emprender necesitas estudiar administración de empresas o negocios o carreras de ese estilo, y la verdad es que desde mi visión no necesitas ni siquiera estudiar, sí necesitas informarte, sí necesitas aprender, pero a nivel profesional creo que no necesitas una profesión que te diga cómo hacer las cosas. En el caso tuyo, pues como tú nos decías, eres bióloga de profesión, trabajaste en el sector farmacéutico, y de ahí fue que dijiste, voy a emprender. Y creo que eso es como lo más importante que una persona necesita, ¿cierto? Que son el deseo, las ganas, a veces que la vida te dé una patada en el trasero y diga, ok, no tienes otra oportunidad más que dale con todo. Y entonces ahí tú te lanzas. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los primeros pasos que comienzas a dar tú cuando dices, quiero emprender? Pues al principio es todo como muy grande. Al principio no sabía ni por dónde empezar. Yo contaba con la ventaja de que, bueno, sí sabía llamar un poco a las puertas de los sitios, porque ser comercial me daba en ese sentido, bueno, pues un plus. Pero claro, era un ambiente, un sector totalmente diferente. Y no sé, para mí lo principal o lo que me empezó un poco a abrir las puertas es encontrar gente que estuviera un poco haciendo lo mismo pero desde otra forma diferente. Y buscar la forma de combinar lo que yo estaba haciendo o de complementar de alguna manera lo que yo hacía a lo que otras personas ya estaban haciendo. Y esa fue un poco la manera que tuve yo de empezar a impulsarme. Porque bueno, la parte online, digamos que vino un poco después, porque yo no estaba tan familiarizada con ella y siempre he sido un poco más del cara a cara. Pero efectivamente, no. A ver, claro, si no tienes conocimientos en finanzas y todas esas cosas, pues al principio todo es un poco más grande, porque pues calcular los precios, las ganancias, las pérdidas, todo eso, pues si no lo haces bien, al final sales perdiendo. Pero eso al principio también te enteras cuando dices esto no funciona así. Y pues a base de probar y de equivocarme y de que no saliera como pensaba y de ir cambiando las cosas, pues poco a poco empieza a tirar. Y bueno, tengo que decir que este es como mi segunda vez que emprendo, porque lo hice antes cuando vivía en España y hace 3 años que vivo en Alemania. Y ahora, bueno, pues estoy empezando otra vez aquí con el pues añadido de que, bueno, lo tengo que hacer la mitad en alemán, porque todo lo que hago offline lo hago en alemán. Ok, aquí tengo otras preguntas para ti. Solo estaba saludando por acá en tu Instagram. Alguien decía hola. Bueno, hola, bienvenidos a las personas que están entrando a Insta. Si quieren escribir, si tienen preguntas para Maya, si tienen preguntas también para mí, pueden escribirlas ahí y las iremos respondiendo en el transcurso de este webinar o de este live. Y bueno, entonces, me gustaría saber un poquito más como a profundidad, si nos pudieras compartir. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Tienes unos ahorros, compras un primer fular y decides venderlo, o montas un espacio donde lo exhibes como tus productos, o empiezas a base de preguntas de otras amigas, mujeres tuyas que dicen, oye, qué práctico, cómo funciona eso? Cuéntanos un poquito más esa profundidad de cómo comienza pues esta historia, ¿no? Porque creo que primero comenzamos con algo que nos gusta, que nos funciona a nosotros, y a partir de ahí decimos, bueno, otras personas empiezan a preguntar. Pues bueno, como te decía, yo he ido evolucionando conforme he visto qué cosas me funcionaban y qué cosas no.
Y aunque empecé vendiendo productos, ahora la venta de portabebés es un servicio añadido que ofrezco a las familias que asesoro, pero mi trabajo, mi emprendimiento no está dedicado a la venta de portabebés en sí. Ahora lo que me dedico es a asesorar a familias o a asesorar principalmente a madres y a mujeres. Mi objetivo principal es ayudar a las madres que están, bueno, pues en un momento sobrepasadas con la maternidad, que tienen la sensación de que no era lo que esperaban, de que se les viene un poco todo encima, a encontrar el equilibrio entre las necesidades que ellas tienen como madres y a entender un poco las necesidades que tienen con el bebé, que no tienen mucho que ver con cómo nos venden la maternidad desde fuera. Luego, cuando te ves ahí, sientes como, me han engañado un poco, esto no es tan bonito como me lo pintaban. Y bueno, los portabebés son una herramienta muy útil y sobre todo son muy útiles si escoges el portabebés que se adecua bien a ti y que es cómodo, porque si te compras algo, te prestan algo que para ti no es práctico, al final es un problema añadido en vez de una solución. Entonces, bueno, uso los portabebés y mis asesorías de porteo para ayudar a las madres a encontrar ese equilibrio, que no siempre pasa por portear, pero bueno, sí que es verdad que es una herramienta muy, muy útil. Muy útil. Súper interesante. Bueno, dos cosas aquí que compartes. La primera es que, si bien entiendo, inicialmente arrancaste con esta herramienta y de ahí como que fuiste puliendo hacia dónde te querías ir, y creo que también así pasa en el emprendimiento, no hay una ruta trazada, si bien a veces hacemos un plan o como diseñamos sí, el plan ideal, pero sobre la marcha nos vamos dando cuenta que las cosas pueden cambiar y pueden dar un giro que tal vez no esperabas. En el caso tuyo, pues terminaste yéndote, o lo que entiendo es que ahora tu servicio principal no es la herramienta, sino es como me dijiste, asesoría. La asesoría, exactamente, y que me parece súper chévere, súper interesante, que es algo que pues también lo he vivido desde este lado con mi esposa, todo lo que implica o involucra como cambiar ese rol de ser solo mujer y enfocarte en tus cosas, enfocarte en la parte de tu pareja y ahora enfocarte a la parte de la maternidad y todos los procesos que se viven y demás. Entonces me parece bien interesante y me parece que es un servicio que recomendaría bastante que tomaran. Le voy a decir a mi esposa que hable contigo a ver de qué se trata, que nos cuente un poquito más, después nos contará ella también. Y por otro lado, algo que también me parece interesante y que es algo que yo insisto mucho, de las cosas que más te van a servir a la hora de emprender es aprender a vender. Si no te gustan las ventas, estás jodido, o vas a tener que conseguir un socio que sea como esa contraparte donde tú trabajas como toda esa estructura que es las finanzas, la planeación y necesitas una persona que te ayude con las ventas o la parte comercial. En tu caso, la ventaja que tuviste fue que viviste esa parte de alguna manera. Sé que es un sector totalmente diferente, que el producto es totalmente diferente, pero ya habías pasado por tocar, por así decirlo, 1000 puertas, escuchar varios nos y saber que no es personal y que finalmente lo que haces con la venta es conectas con la persona, le funciona lo que estás ofreciendo, haciendo y de ahí sigues para adelante. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido emprender siendo mamá de 2 hijos, teniendo un rol también de esposa o de pareja? Que le cuentes a las chicas que te están viendo aquí, si bien ya son madres, sino las que están planeando hacerlo, ¿cómo has hecho tú para pues, poder lidiar con estos roles y seguir emprendiendo? Pues hombre, la ventaja de ser tu propia jefa es que los horarios te los pones tú. Entonces es verdad que duermo poco, me acuesto tarde y bueno, pues aprovecho pues los ratos que tengo sin niños un poco para organizarme. Claro, tampoco es lo mismo como lo hago ahora, que ya son más mayores y van a clase unas horas por la mañana, que cuando eran un poco más pequeños, que bueno, que era un poco más, digamos, complicado. Pero bueno, a mí me tocó con bebés no estaba emprendiendo. De todas formas, al final lo que
lo que, o sea, es parte de mis asesorías también. Cuando tú estás haciendo tu vida normal con tu bebé, tú puedes incluir a tu bebé en tu vida, o puedes hacer un universo paralelo en el que tu bebé va por un lado y tu vida va por el otro. Y eso no va a funcionar, porque ni tu bebé puede hacerlo solo ni tú puedes hacerlo sola. Entonces, en el momento en el que asumes que a lo mejor tienes que trabajar a otro ritmo, que ni siquiera quiere decir que tengas que trabajar a un ritmo más lento, simplemente acoplarte a otro ritmo, pues las cosas van tirando. Y bueno, me parece interesante también lo que decías, que para ser emprendedor hay que vender, porque en el caso de las mujeres yo creo que es bastante habitual, y desde luego mucho más habitual que en los hombres, y es que no sé si has oído hablar del síndrome del impostor, pero eso es algo que nos pasa mucho a las mujeres, y es que sentimos que nunca estamos lo suficientemente preparadas como para vender un producto. Entonces, como siendo emprendedora el producto eres tú, tienes que estar tú totalmente convencida de que efectivamente vales, y de que no tiene que venir nadie desde fuera a darte un título de tengo un máster en dirección de empresas para poder emprender. Tú tienes que confiar en ti misma y saber que el producto que tú estás ofreciendo es bueno. Y cuando tú sabes que lo que haces lo estás haciendo bien porque te has encargado de aprender, no tienes que pensar que no estás a la altura, tienes que asumir que estás a la altura. Y cuando asumes eso, pues te vendes automático, porque no tienes, en realidad, solo tienes que contarle a la gente lo que eres y lo que haces, y la gente te escucha y te cree. Si tú misma no te lo crees, es difícil que te puedas vender. Y eso empieza por trabajar un poco en una misma esa confianza, y estar seguras de que lo que estamos ofreciendo, lo estamos ofreciendo porque podemos y porque tenemos esos conocimientos. Entonces, bueno, a las que se lo estén planteando, les digo que crean en ellas, porque es la clave. Totalmente de acuerdo. Algo de lo que planteamos también aquí, o de lo que planteo, es eso: la base para poder emprender es construir una estructura interna o sólida que te permita confiar en ti, que te, como tú dices, pararte frente a las personas, saber que estás agregando realmente valor a la vida de los demás, y que a partir de eso pues estás haciendo un trueque, un intercambio. Tú agregas valor y lo único que hacen que finalmente es energía, y ellos te devuelven esa energía, y si las cosas están fluyendo, pues funciona. Y eso es muy importante, eso que está diciendo Maya, para las personas, coincido totalmente, es trabajar en, no solo las mujeres que nos están viendo, los hombres, cualquier persona que quiera emprender, pero empezar a trabajar internamente. Todos nos enfocamos en un taller, un curso, un diplomado, otra certificación, pero a veces dejamos de lado las certificaciones a nivel interno, los espacios de crecimiento, los espacios de desarrollo personal, que desde mi experiencia lo he visto mucho: personas con un super producto, personas con una muy buena idea, pero a la hora de pararse al frente a venderlo a alguien, se caen, se desmoronan, no tienen esa estructura para hacerlo, y a veces creo que eso cuenta más a la hora de vender que muchos otros títulos, ¿cierto? Claro, a ver, cada uno tiene que ser también honesto consigo mismo, y ver también en qué partes de tu emprendimiento necesitas ayuda, porque tampoco es cuestión de que lo sepas todo y lo puedas hacer todo. Y si tienes que tomar un curso de algo, pues lo tomas y aprendes. Yo, de hecho, a ver, he hecho un montón de cursos. He hecho cursos para formarme como asesora de porteo, he hecho cursos, estoy haciendo cursos todavía para formarme como asesora de maternidad, pero que no lo sepa todo no quiere decir que no puedas empezar a ofrecer algunas cosas. Y de hecho, una de mis profes de ahora tiene un dicho que yo lo aplico todo, y es el de mejor hecho que perfecto, y es que es verdad. Total. Es mejor hacerlo que esperar a que esté todo perfecto, porque ese momento no va a llegar nunca. No, así es, y que es el momento que muchos emprendedores o personas que quieren emprender esperan para poder emprender, entonces se van a quedar ahí. Quisiera preguntarte algo, y es que hablabas en un inicio, pues como decías, mi profesión es bióloga y me formé en ese sentido, y decías en términos de finanzas o números, de ingresos, costos, gastos, toda esa parte de planeación. ¿Cómo has hecho para lidiar con eso? Para las personas que te están viendo, o las mujeres que te están viendo, ¿qué les sugieres, qué les recomiendas, qué podrían hacer
Sí, básicamente eso. A ver, yo ahora, como es una parte, el tema impuestos y todas esas cosas que no me gusta y se me da fatal, yo pago a alguien para que me haga la declaración de la renta cada año. Pero, a ver, yo cuento con la ventaja de que no tengo que hacer ninguna inversión. Porque bueno, invierto en mí, en mi formación, pero no tengo que comprar un producto. Sí que tomé en su día cursos bueno, pues de finanzas para emprendedores y esas cosas, pues para saber un poco las cosas que tenía que tener en cuenta. Y esto es importante también porque en cada país es diferente o incluso en cada provincia, y tienes que ver qué tienes que tener en cuenta tú en tus circunstancias. Entonces, bueno, me parece que ahí, no sé, a mí es que me parece lo peor, lo más pereza de este trabajo, hacer los cálculos y demás. Entonces, bueno, pues yo en mi Ahí caso lo tengo más. tengo una pregunta, hablando precisamente de eso, dices, pues aquí la inversión no es un inventario, no es en un producto, sino es en ti. Pero una pregunta que muchas veces me hacen y es, ¿cómo hago para poner un precio, para darle valor a mi servicio? ¿Cómo hiciste tú para darle valor a ese servicio que tú estás ofreciendo ahora? Y cómo fue ese proceso? Porque normalmente pasamos de un miedo a querer cobrar bien, hasta un punto en donde encontramos esa confianza y decimos, lo que hago lo hago muy bien y pues, obviamente tengo que cobrar bien. Esa fue una parte complicada, y de hecho, bueno, la sigo cambiando porque saco productos nuevos y siempre tengo dudas. Ostras, ¿cuánto cobro por esto? ¿Cuánto tal? Al final es ponerte tú cuánto necesitas para vivir, ¿no? O sea, no ir viendo poco a poco, a ver, no sé, ¿de qué te sirve tener 10 clientes si con lo que te van a pagar no te va a llegar para nada? Pues tienes que ver cuánto quieres ganar, y luego a partir de ahí yo lo que hago es, bueno, pues dividir un poco qué peso tiene cada producto o cada cosa que ofrezco, y también probar, porque por ejemplo con las asesorías yo he ido subiendo el precio poco a poco, porque me he dado cuenta de que el tiempo que les dedico a esas familias no me permite tampoco coger muchos clientes. Y entonces, bueno, pues he ido subiendo el precio, y lo que me he dado cuenta es que a pesar de que voy subiendo el precio, la gente me sigue llamando igual y me siguen recomendando igual. O sea, que no se quedan con la sensación de que han pagado en vano. Y eso también me ayuda a mí a darme cuenta de que si tú te pones un precio que para ti es justo, al final tú trabajas también más a gusto porque sabes que eso que estás haciendo te está repercutiendo a ti en lo que necesitas. Porque Totalmente de pues, de acuerdo. agradecimiento no pago la luz. Así es, totalmente de acuerdo. Eh, Te comparto y algo que me decía, por ejemplo, a mí una coach, que cuando yo me formé como coach o me certifiqué como coach, decía, bueno, ¿y cuánto cobro? Y ella decía, mira, lo que yo recomiendo es busca cómo están los precios en el mercado, busca cómo está el que cobra más caro, busca cómo está el que cobra más barato, vete a la media y siempre cobra un poquito más de la media. En la medida en que tú vas ganando confianza, va a ser mucho más fácil que tú empieces a subir tu precio. Como bien tú dijiste, la única forma que te va a dar, o la única manera de conseguir esa confianza es invertir en ti. Y ahí coincido totalmente con eso que decías, es invertir en ti. Yo creía que no, inicialmente mucho de lo que ganas es eso, invertirlo en ti para poder seguir creciendo, ¿cierto? Sí. Y a ver, claro, al principio tampoco es lo mismo la primera vez que ofreces un servicio que tú mismo tampoco sabes cómo va a funcionar, que ya cuando llevas un poco de recorrido. Y para mí lo más importante, o lo que más me ayuda también, es darme cuenta de que los precios no tienen por qué ser fijos, que tú los puedes subir o los puedes bajar o puedes ver un poco, pero desde luego si te... A mí, mira, por ejemplo, ahora cuando me vine a Alemania, porque yo pues en España tenía unos precios y ahora aquí en Alemania tengo otros, pues tuve que mirar un poco, ¿no? Cómo se movían en el mercado aquí los precios de las asesorías en maternidad y bueno, y en porteo. Pero si tú te valoras a ti poco, si tú te pones en los de las baratas, pues claro, la gente va a decir, ah, bueno. Entonces, bueno, pues yo, mi objetivo es que la gente pues también valore mi trabajo De acuerdo. y lo tenga en cuenta.
Bien, tengo dos preguntas más, Sí. que además yo sé que ya es tarde en Alemania, ahorita son que como las 10:40, casi las 11 de la noche, Sí, puede ser, no se me ha ¿cierto? quitado el teléfono. Entonces la pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil para ti a la hora de emprender? Pues que nos compartas y segundo, ¿cómo has lidiado con eso? ¿Cómo lo has manejado? Porque pues yo sé que esa carrera, por así decirlo, de emprender no es como lo pintan, como una línea recta, sino hay subes, hay bajas, hay momentos en los que te desmotivas, hay momentos en los que tienes un entusiasmo tan grande que quisieras hacer todo lo que no has hecho en un momento. Entonces, ¿qué ha sido eso más difícil y cómo lo has manejado? Pues a ver, lo más difícil es cuando, bueno, pues tú pones todas tus esperanzas en algo bueno, pues eso, ¿no? Te formas y lanzas tu producto y todo, y luego, bueno, pues te das cuenta de que los clientes llegan mucho más despacio, o en mi caso llegaban mucho más despacio de lo que me gustaría. Y, y bueno, pues ahí entran, claro, momentos de bajón porque te das cuenta que de alguna manera o bien tu mensaje no está llegando o no está llegando a la gente que te interesa o hay algo que se pierde en el camino porque pues la gente no se entera de lo que estás haciendo. Bueno, que todavía me pasa, porque esto es una evolución y asientas una cosa, pero luego por otra parte pues te falla otra. Bueno, pues esa parte es dura porque hay momentos en los que dudas también, ¿no? De ti misma, ostras, no lo estoy haciendo bien, no me está saliendo. Bueno, pues dices, no será mejor que busque otro trabajo. Pero luego, bueno, pues al final me pongo a pensar en qué podría estar haciendo si no estoy haciendo esto y nada me convence tanto. Ni nada me gusta tanto, ni nada pues eso, me llena tanto. Bueno, pues lo que hago o lo que pues creo que hay que hacer en esos momentos es seguir intentando y buscar nuevos caminos. Eso es importante. Claro, para lo bueno y para lo malo, ser tu propio jefe. Cuando te salen bien las cosas son gracias a ti, cuando te salen mal, pues también son gracias a ti. Así es. Y tener la capacidad de decir, bueno, tengo que cambiar esto porque esto no lo estoy haciendo bien, pues, y buscar otro camino. Y a lo mejor ese camino también falla. Y entonces es buscar otro y es como volver a empezar todo el rato. Súper. Pero merece la pena. Así es, que es trabajar por tus sueños, por tus ideales, por lo que tú quieres, como tú decías, no he encontrado como un trabajo que realmente me llene que hacer algo para mí misma y me imagino que también la posibilidad que te da de compartir con tus hijos, ¿no? En donde tú Claro, manejas tus el poder horarios. organizarme. Sí. Claro, yo puedo decirle yo miro mi agenda y calculo pues hasta que llegan mis hijos y luego cuando vuelvo a estar libre otra vez, que bueno, suele ser hacia el final de la tarde. Y esa libertad que me da esto, pues no me la da un Un trabajo trabajo. por cuenta ajena. No. Bien, por Así último, que me gustaría preguntarte, bueno, dos cosas. La primera es, ¿ha habido en tu camino como emprendedora, en tu vida como emprendedora, un mentor, una inspiración, una persona que te ha apoyado, una institución, una escuela, no sé, algo, porque para nosotros o para mí siempre es importante como reconocer a esas personas que nos apoyan en el camino. Y la segunda, que van como de la mano, es algo que te gustaría compartir con las personas que nos están viendo, no solo con las chicas, sino con cualquier persona que nos esté viendo, un mensaje como para cerrar. pues bueno, para mí, cuando empecé a profesionalizar esto, yo me formé como asesora en la Escuela de Monitos y Risas con Elena López y ese fue la primera persona con la que dije, ostras, esto lo voy a sacar adelante. Y fue la primera persona que me ayudó a pasar del hobby a lo profesional. Ese fue como el primer paso. Bueno, ahora me estoy formando en otra escuela, que es Asesoras Continuum, que ahí tengo también a Elena, mi profesora, en otro ámbito. Bueno, y luego están Noemí Hervada y Mercedes Granda, bueno, pues son las tres mujeres que han salido adelante con emprendimientos propios y bueno, pues para mí ver que ellas han llegado tan lejos también es una inspiración. Y bueno, que les agradezco mucho también que estén ahí y que cuando ven que estás de bajón también, pues
te ayudan y te ayudan a buscar alternativas. O sea que, bueno, pues a ellas tres. Y bueno, así para cerrar, para decirles a todos, pues que aunque el camino no es fácil y bueno, siempre tenemos altibajos, si nosotros estamos convencidos de que lo que queremos hacer es esto y de que el servicio que ofrecemos es bueno, solo tenemos que encontrar el camino, porque hay un camino. Hay un montón de gente en el mundo y hay un montón de gente que se va a beneficiar de nuestros servicios. Entonces, el hecho de que el camino que estés probando ahora a lo mejor no te esté llevando al objetivo que quieres, no quiere decir que no haya otro. Entonces, bueno, pues no perder la motivación, que a veces es fácil de decir y difícil de cumplir, pues bueno, tenerlo un poco como mantra, que a lo mejor no es que no sea buena idea, sino que necesitamos otro camino para conseguirla. O seguirla puliendo, seguir persistiendo, tener mucha paciencia a veces, ¿no? Que queremos resultados inmediatos. Vemos al emprendedor que tiene una cuenta en Instagram o en Facebook con 15,000 seguidores y uno es como mierda y yo tengo 10, 20, 30, ¿cómo hago? Entonces es mira, paciencia. Eso que estás diciendo me recuerda a otra cosa que también creo que puede servir mucho y sí, también la oí en una charla en el curso que estoy haciendo ahora, y es que cada vez que veas que alguien que ya está haciendo eso hace más tiempo que tú tiene un montón de seguidores y tiene un montón de éxito y a ti todavía no, cada vez que pienses yo no tengo tantos seguidores, solo tienes que añadirle una palabra al final que es todavía. Y eso te da muchos ánimos. Totalmente de acuerdo. Bueno, Amaya, pues muchas gracias por este espacio, por haber estado aquí. Espero que no sea la última vez que estés acá en este espacio de Emprendiendo a Muerte. Yo tampoco. Compartiendo tu historia con mujeres que quisieran emprender, que no saben por dónde lanzarse, que a veces creen que es difícil y con todo y hijos es posible. Entonces, muchas gracias nuevamente. Un placer verte de nuevo. Un fuerte abrazo para Badir y para tus chicos. Y bueno, estaremos hablando, conversando, compartiendo historias de emprendimiento. Muchísimas gracias a ti y eso, que yo también espero que no sea la última vez. Y bueno, pues que gracias por haberte interesado por mi historia. Con mucho gusto. Hasta luego. Chao. Hasta luego.